Hola, soy Andrés Leal, su host en Triari Audio Experience, el único podcast de tecnología e innovación aplicado a la industria del real estate y la construcción en América Latina. Gracias por escucharnos y comparta este contenido. Un nuevo episodio de nuestra sexta temporada en Triari Audio Experience. Esta temporada es sobre fintech. Estoy seguro que les ha agregado mucho valor los primeros episodios de nuestra temporada. Hoy no nos quedamos atrás y vamos a hablar de un tema clave en los segmentos fintech y es WealthTech. Y hoy traemos a dos emprendedores increíbles, seriales de México. Bienvenido Joan y Fernanda, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿En dónde están ahorita? Ciudad de México. Así es. Ciudad de México. En el centro de la ciudad. ¿Centro de la ciudad? ¿En dónde? ¿En Polanco o en dónde están? Por la Narvarte, que Okay, es sí. Polanco, La del Valle. la del Valle, Condesa, como esa zona. Bien, hoy vamos a estar con los fundadores de Play Business. Ahorita nos van a contar Fernanda y Joan de qué se trata Play Business, pero vamos a entrar en materia, Joan y Fernanda, si les parece, en nuestro podcast. Recuerden que esta temporada nuestro sponsor es LATAM PropTech Hub, el hub y la comunidad más activa de PropTech en América Latina. Muy pronto estaremos por allá en México, Fernanda y Joan haciendo un espacio de happy hour con inversionistas, con startups, y están invitados a nuestro happy hour que haremos en Ciudad de México. Bien, Joan, desde alguien que nunca en su vida ha escuchado WealthTech, ¿qué es eso de WealthTech y qué relación tiene con FinTech? Yo creo que hay muchas definiciones. Lo importante es que cuando tú consideras que la gente en México, bueno, en Latinoamérica, se habla de que no está bancarizada, ¿no? Digamos, estar bancarizado es tener una tarjeta de débito o, bueno, tener una cuenta en el banco a la cual tienes acceso a ella con una tarjeta de débito. El siguiente pasito es tener una tarjeta de crédito, que es básicamente el crédito más sencillo. Y hay un montón de pasos que siguen de ahí, ¿no? Para no hablar muchísimo de cada uno de los pasos, lo importante es primero digitalizar el dinero y eso se hace con una tarjeta de débito. El siguiente paso es reducir tu riesgo como humano, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tienes como humano? Bueno, pues voy a envejecer, unos envejecen antes y otros después, y necesito envejecer bien, digamos, sin tener necesidades económicas cuando tenga que dejar de trabajar. Algunas personas se enferman y tienen que dejar de trabajar antes o tienen un accidente. Entonces, todo eso te ayuda a mejorar el riesgo y para eso existen productos financieros como healthcare, cosas para el retiro, hay un montón de cosas. El siguiente paso es mejorar tu calidad de vida. Entonces, por ejemplo, tener un acceso a un coche o tener acceso a una vivienda o tener acceso a crédito para la educación te ayuda a mejorar tu calidad de vida porque no, o sea, no es una noticia, ¿no? Que ir a la universidad te ayuda a percibir más ingresos, que tener una vivienda cerca de donde trabajas te ayuda a ser más eficiente y transportarte rápido y no hacer 3 horas de traslado te ayuda también a ser más eficiente. Pero sería injusto pedirle a la humanidad que nazcas con una casa, un coche y educación, y además son bienes o activos muy caros. Entonces, existe otro nivel de complejidad de los productos financieros que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Entonces, alguien me da dinero para tener acceso a un coche que mejora mi productividad, ¿no? Y el último paso de complejidad, y para nosotros el más interesante, es la generación de riqueza. Lo importante es que no puedes empezar por generación de riqueza si no has hecho todos los demás, ¿no? Y como dije, empiezas digitalizando tu dinero. Entonces, WealthTech es ese último paso, el más sofisticado de todos. Se supone que ya como persona o cliente financiero ya cubriste todos los pasos y ahora estás en un punto en donde tu objetivo es generar riqueza para ti y para las próximas generaciones. Y para eso se abre, o sea, ya el tipo de productos de los que hablas son completamente diferentes a una tarjeta de crédito, completamente diferentes a un seguro de gastos médicos, pero creo que ahí es donde
donde se vuelve bien interesante el tema. Y la realidad es que el mundo de las inversiones y el wealth management lleva muchos años existiendo. Las instituciones financieras, los bancos ya lo ofrecían, pero típicamente era para personas que tenían cantidades grandes. Entonces, al momento de hacer ese merge del mundo, ¿no? Para inversionistas sofisticados y no necesariamente sofisticados, pero sí con mucho dinero. O sea, para que te pudiera atender ese segmento. Pero en el momento en el que le metes tecnología, además de poder reducir los costos, puedes llegar a cualquier persona. Entonces, ese mundo de las inversiones se le abre a cualquier persona en cualquier lugar y con montos muy chicos que antes no podrían poder accesar a ese mundo. Podemos decir, Fernanda y Joan, el CEO de Play Business y cofundadora, podemos decir que WealthTech es esa subcategoría de fintech que busca democratizar los servicios relacionados con las inversiones y eso está generando una revolución en el sector financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta WealthTech, Joan y Fernanda, con Play Business? ¿De dónde nace Play Business? Ustedes como fintech, leí su historia, es una historia apasionante. Ustedes cómo lograron pedalear todo el marco regulatorio en México. Cuéntanos, Fernanda, esa breve historia para los que nos están escuchando ahorita en América Latina. Perfecto. Nosotros justo nos juntamos varios fundadores, un financiero, un ingeniero en robótica y mecatrónica y un abogado y economista, que básicamente vimos dos problemas. Un lado, pues de falta de acceso a capital a empresas, pero el principal objetivo de Play Business siempre fue poder llevar inversiones a la gente para que la gente pudiera vivir de sus inversiones. Empezamos con diferentes productos, todavía no encontrábamos exactamente cuál era, empezamos con startups y con un esquema capital, después empezamos a financiar franquicias hasta que llegamos ya a la inversión que es la que ofrecemos actualmente, que son inversiones que generan ingresos pasivos. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es buscar empresas que tengan, ya sea que generen cash flows o empresas que tengan le llamamos un revenue generating asset, cualquier tipo de activo que genere flujos para que la gente pueda invertir y entonces le esté generando estos ingresos pasivos recurrentemente. Ahí te pregunto, porque tocando el tema financiero, Fernanda, hoy tenemos distinto tipo de clase de activos, ¿no? Hay unos que son inmobiliarios, financieros, commodities. Para una persona que está escuchando este podcast y es la primera vez que escucha WealthTech, lo hemos venido hablando con Edwin Sasipa, estuvimos con Mauricio hablando de el segmento de pagos digitales. Una persona que está escuchando esto de WealthTech, hoy, ¿cuáles son los activos donde la mayoría de fintechs están viendo una oportunidad para los inversionistas? Ok, a ver, la realidad es que activos hay muchísimos y te voy a dar como dos grandes pues, rubros que yo estoy viendo, que son inversiones de valor e inversiones de flujo. Y voy a usar el ejemplo en el sector inmobiliario para poder explicarlo un poquito mejor. Inversiones de valor es en el sector inmobiliario como la gente que llega, invierte en una propiedad que se construye y que después se busca vender a un precio mayor. Y entonces tú compras a X precio y estás vendiendo a un precio mayor, ¿no? Y ahí evidentemente el rendimiento dependerá del tiempo y del precio de venta. Y después están las inversiones de flujo, que son, y si uso el mismo ejemplo, en vez de construir y vender, es construir un edificio y lo voy a estar rentando y voy a estar recibiendo esas rentas constantemente, pues por todo el tiempo que tenga el edificio. Aquí evidentemente ya podemos ver muchas empresas en activos de valor que están democratizando inversiones o dando acceso desde acciones, criptomonedas, inmobiliario, como decía, y bueno, crédito. Crédito siempre ha sido lo más tradicional, el poderle prestar a empresas o poderle prestar a otras personas, pero del lado de flujo, que yo diría que son para nosotros las inversiones más atractivas, sobre todo porque cuando inviertes en algo de valor, pues igual que puedes ganar, también puedes perder, porque depende de ese precio de salida y tienes que vender el activo para realizar esa ganancia. Entonces, del lado de inversiones de flujo, pues está prestarle a empresas que generen flujos, inmobiliarios que estén generando rentas, fondos que tengan contratos y que estén pagando dividendos, cosas de ese estilo. Pero sí, la cantidad de activos que hay y que pueden seguir saliendo, digo, son muchísimos. Oye, Joan, te pregunto, tú que estás liderando el negocio, ¿cuáles han sido los retos tecnológicos
en desarrollar Play Business como una Wealth Tech en América Latina. ¿Cuáles han sido esos retos con los que empezaron y cómo han logrado evolucionar hoy el modelo de negocio como plataforma? Yo creo que el reto no es necesariamente tecnológico. Em, Evidentemente nosotros al ser una fintech tenemos que automatizar todo, entonces tenemos que hacer el onboarding de los usuarios digitalmente. Eso es algo que era muy nuevo en el 2014, pero que hoy por lo menos hay un banco que lo hace y esperaría que más lo hagan, pero todas las fintechs ya lo estamos haciendo. Mover el dinero también es una pieza fundamental del negocio, pero realmente no es lo más complicado. Creo que lo más complicado de fintech, o al menos del sector en el que nosotros estamos, es explicarle a la gente lo que es invertir y por qué te conviene. Hay datos impresionantes, ¿no? En regiones más sofisticadas del mundo, en donde invierte a lo mejor 10 veces más gente en porcentaje, ¿no? En proporción, invierte 10 veces más gente que en México. Y la verdad es que México no es un lugar donde no haya ahorradores. Si tú volteas a ver el sueldo promedio de un mexicano y el balance de una cuenta promedio en México, te das cuenta que México tiene muchos ahorradores. El gran problema es que los ahorradores no están invirtiendo. Y si tú entendieras, ¿no? O si el mexicano promedio entendiera la destrucción que le hace tu ahorro la inflación, entonces te darías cuenta que mínimamente tienes que hacer algo para mantener tu dinero protegido contra la inflación. Y el siguiente paso es sin duda generar riqueza. Entonces, creo que lo más complicado es explicarle al mexicano que sí puedes perder dinero cuando inviertes, pero en el largo plazo vas a ganar dinero. O sea, si tú inviertes consistentemente, terminas ganando dinero. De hecho, casi siempre en mis entrevistas de trabajo le pregunto a los candidatos, ¿cuál es la diferencia entre invertir y apostar? Y típicamente me dicen, pues no hay diferencia, ¿no? O me inventan alguna cosa. La realidad es que tú inviertes cuando la probabilidad está a tu favor y tú apuestas cuando la probabilidad está en tu contra. Puedes apostar y Pero ganar y puedes invertir y perder, pero no importa. El punto es que, entonces, si tú eres dueño de un casino, eres un inversionista de casinos, invertiste en un casino porque las probabilidades están a tu favor. Si tú eres un cliente de un casino, eres un apostador porque las probabilidades están en tu contra. Entonces la gente dice, me la paso increíble en Las Vegas porque fui y gané. Está bien, puedes ganar, pero en el largo plazo vas a perder. Y la gente dice, yo no quiero invertir porque puedo perder. Por supuesto que puedes perder y puedes perder 10 veces seguidas, pero en el largo plazo vas a ganar. Entonces, si cuando entiendes ese concepto, te vuelves un inversionista. y me encanta tocar ese tema, Joan, porque me gustaría preguntarles a cualquiera de los dos, Joan o Fernanda, ¿cuál es ese buyer persona del inversionista hoy en Latinoamérica o los datos que ustedes tienen en México? Dijiste algunos datos ahí, Joan, muy por encima, pero ¿qué insights tienen más de ese ahorrador en México que tal vez no tiene acceso a la información, a la educación para poder invertir? ¿Qué insights nos pueden compartir en el podcast? ¿Quieres contestar tú o contesto yo? Creo que creo que mi problema más grande ahorita quizá con Latinoamérica, ¿no? Es que la gran mayoría de plataformas te dan la opción de invertir, ¿vale? Con muy poquito dinero. Eso no existía. En el 2014 tenías que tener mucho dinero para poder invertir. Entonces no tenías la opción de invertir. Ahora, en el 2022, ya tienes la opción de invertir por muy poco dinero. El problema es que cuando tú te acercas con una plataforma y le dices, oye, ¿cuál es la diferencia entre tu activo A y tu activo AB? Que puede ser algo tan complejo como Bitcoin y Ethereum. La plataforma te responde con, lee un libro, ¿no? Estudia una maestría. No te voy a decir cuál es la diferencia, no te voy a explicar, ¿no? Y si te vas a cosas más tradicionales, a lo mejor mercado de valores, tú dices, oye, ¿cuál es la diferencia entre Ford y Tesla? ¿O cuál es la diferencia entre Disney y Netflix? Y ve más o menos la respuesta es la misma, read a book, ¿no? Hoy la clase privilegiada latinoamericana sigue teniendo un beneficio sobre todos los demás porque tiene asesores que no les contestan read a book, tienen asesores que los ayudan a generar riqueza. Entonces, para mí el problema y ahorita
el bloqueo, ¿no? El impasse más grande que tenemos que pasar, no es seguir dándole opciones a la gente, es decirle a la gente, yo te voy a ayudar a generar riqueza. Digo, no es noticia o sorpresa que ese es el foco de Play Business. Nosotros no te damos la opción, nosotros te ayudamos a que generes riqueza, donde evidentemente alguna vez nos equivocamos, pero en el largo plazo y si hay consistencia, entonces lo hacemos bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mexicano promedio? Si tú le dices read a book, el mexicano promedio dice, "Güey, somos la nación que más horas trabaja o de las naciones que más horas trabaja al año. Pasamos 3 horas en el tráfico transportándonos. No tengo, o sea, yo necesito la opción, gracias por dármela, pero ahora necesito la asesoría, no nada más la opción. Y entonces, ¿eso qué sucede? Que muchas plataformas, no todas, pero muchas plataformas, pues le están vendiendo a mexicanos que son apostadores, no que son inversionistas, Wow. porque estadísticamente van a perder dinero. Entonces están apostando el dinero. La plataforma, perdón, y con esto termino. La plataforma que logre descifrar esto que estoy diciendo podrá conseguir 50 millones de clientes, al igual que tienen los bancos más grandes de México. Y estoy solo hablando de México, porque evidentemente la plataforma que lo descubra en México o en cualquier lugar de Latinoamérica podrá moverse en Latinoamérica y entonces de 50 pasará a, no sé, 120 o 140. Sí, y Lograr justo lo que escalar. vemos, exacto. O sea, vemos ahorita muchas plataformas hablando de libertad financiera y tienes que invertir, pero la realidad es que existe esta imagen de un inversionista o es una persona que sabe, que estudia negocios o que sabe de finanzas. En algunos casos tienen esta idea, ya sabes, la persona con traje muy formal que va a invertir, pero la realidad es que cuando vas al pequeño ahorrador, estás hablando de un montón de perfiles de gente que puede haber estudiado diseño, marketing, gastronomía, lo que tú quieras, ¿no? Y que en el momento en el que le dices, ok, ya tengo la idea de que tengo que invertir, pero ¿en dónde y cómo? Y, a ver, yo siempre he dicho, tanto los abogados como los financieros en el pasado les gusta luego complicar mucho las cosas para poder cobrar más. Y lo digo yo como financiera, ¿eh? Sí, sí. Pero no ha habido una plataforma, no hay gente que se esté dedicando a, te voy a explicar las cosas de forma muy sencilla, voy a traer un equipo que haga todo, para que tú no te tengas que preocupar, que tú confíes que ya hubo alguien que hizo todo eso y sobre todo poner una inversión en la que haga sentido para ti y no sea, oye, pues estoy invirtiendo en la industria de acero en China y entonces no tengo idea. Entonces, llevar esas inversiones que la gente se puede identificar, que puede entender y que además vamos a llegar al objetivo principal, que es generarle riqueza. Yo creo que, a ver, no es algo fácil, pero la plataforma que logre eso, y es lo que nosotros estamos intentando hacer, va a ser la empresa que realmente va a poder generar riqueza a las personas. Sin duda, creo que el reto, y lo hemos venido hablando en los últimos podcasts, Fernanda y Joan, eh, para los negocios digitales, para los que tenemos alguna solución que queremos resolver algún problema, tanto en el sector inmobiliario como en el sector financiero, y en este caso acceder a este tipo de inversiones, es cómo logramos educar, cómo logramos transformar el mindset de nuestros clientes, de nuestros usuarios, en cómo logramos darles las herramientas de manera escalable para que ellos puedan entender muy fácil cómo es un proceso, cómo es el onboarding, el acceso al negocio, que ellos se sientan la tranquilidad de entender muy bien en lo que están haciendo, ¿no? Y ese es parte del proceso del inversionista. Me pongo yo en los zapatos del inversionista, quiero saber en qué estoy invirtiendo, cómo estoy invirtiendo, para qué estoy invirtiendo y qué voy a recibir. Y creo que ahí hay un enorme reto, seguramente creo que es parte de lo que ustedes dicen, Giovanni y Fernanda, de el que lo logre avanzar y mejorar, creo que tiene una gran oportunidad en ese sentido. Para darles algún contexto a los que nos están escuchando en Spotify o en Apple o en las plataformas o los que nos están viendo ahorita en YouTube, les estamos mostrando en este momento algunas de las WealthTech que hay en América Latina. Hay muchas de estas FinTech en Brasil. Hay una que se llama Traders Club, como lo están viendo en la pantalla. Hay otra en Brasil que se llama Warren, Nu Invest, Kibo en Brasil. En Colombia tenemos a Tri. En Argentina tenemos a Inview y Fintual en Chile. Y hoy
aquí en representación mexicana tenemos a Play Business. Para ir finalizando y contextualizando un poco nuestro tema de hoy en nuestro podcast, Joan y Fernanda, hablemos de la regulación. ¿Cómo fue esa experiencia muy corta? Me gustaría que nos lo contara. ¿Cómo fue esa experiencia de regulación ustedes trabajando en México con la ley FinTech? ¿Fue tortuosa? ¿Ustedes apoyaron, trabajaron con la Bolsa de Valores? ¿Cómo fue ese proceso y cuáles fueron las lecciones aprendidas? Y me imagino que siguen en ese proceso. Claro. A ver, desde que nosotros iniciamos, sabíamos que tenemos 3 grandes áreas en las que íbamos a innovar porque había una industria que no existía. Una era claramente la financiera, la otra la tecnológica, pero sobre todo era la parte legal y regulatoria. Entonces, desde el inicio nosotros se formó la FICO, que es la asociación que junta todas las plataformas de fondeo colectivo, y nosotros fuimos los que estuvimos liderando pues ese proceso de crear una regulación desde cero. La gente nos decía estábamos locos, pero la realidad es que no puedes crear un negocio a largo plazo y un negocio sustentable si no tienes una ley que esté ahí pues sustentando lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, nos involucramos desde el inicio, muchísimas juntas con todos los reguladores. Fuimos la única plataforma que presentó ante el Senado y ante diputados para explicar qué es lo que se intentaba hacer. Evidentemente hay cosas que salieron y que sí se escucharon de la industria, hay algunas cosas que pues, evidentemente no nos encanta, y vivir como en una empresa regulada es costoso, es difícil, pero yo te diría es necesario. Es necesario para generar confianza en una industria nueva, es necesario para proteger a esos pequeños inversionistas y a las personas de empresas que pues, pueden verle la cara y que muy fácil pueden montar una página y agarrar dinero de las personas. Entonces, ya ahorita estamos viendo cómo con la regulación se filtró de empresas que movieron su modelo de negocio, que dijeron no eres tan rentable para ellos o no es tan fácil llegar a una población más grande, al público en general, empresas que no consiguieron la licencia, y pues ya empiezas a ver las empresas que desde el inicio nos enfocamos e invertimos mucho para hacer bien las cosas y para tener un negocio robusto y sustentable. Pues bueno, aquí seguimos y ya con la regulación, la licencia y pues todo que pues eso conlleva. Pues Fernanda, lo dices muy fácil, pero yo creo que, me imagino que fue una lucha muy compleja. Sí. Hay varias startups que estamos, con las que estoy conversando constantemente en México y aquí en Colombia para lograr acceder a esas licencias, y no es fácil. Aquí en Colombia recientemente se amplió la ley de crowdfunding para poder generar otros tipos de modelos de negocios. La ley FinTech está en proceso en Colombia, en Chile, Brasil, hay otros países que están trabajando en ese tema, pero creo que, como tú muy bien dices, necesitamos la regulación, necesitamos que nos regulen, que las plataformas o los negocios digitales que salen al mercado protejan los datos y los recursos de los consumidores. Creo que es un tema que debe ser la base de cualquier negocio, ¿no? ¿Cómo vamos a realmente proteger a nuestro consumidor, a nuestros usuarios, los recursos? Creo que es un tema muy complejo. Y lo dijiste muy fácil, pero creo que seguramente detrás hay más cosas complejas, pero creo que es una lección aprendida muy valiosa para el mercado mexicano, Giovanni y Fernanda. Sí, a ver, definitivamente no fue fácil. Para que te des una idea más o menos de números, creo que éramos como 200 empresas que en teoría teníamos que aplicar pues a la licencia. Solo 60 aplicaron y hasta ahorita de fondeo colectivo solo a 11 le han dado la licencia. Entonces, para nada es fácil. Es un proceso largo, complicado, costoso y la licencia es el primer paso. Vivir como una empresa regulada, eso es todavía más complejo. Entonces, a ver, lo que sí pueden saber la gente es que al momento de estar invirtiendo en una empresa regulada, significa que ya pasaron por todo ese proceso, no nada más de tener gobierno corporativo, manuales y todos los controles que se necesitan tener y que vienen en la ley. Joan, quisiera preguntarte, para ir finalizando nuestro podcast, ¿qué retos estás viendo en Welltec, en esta nueva generación, digamos, que ya de empresas como ustedes que ya han avanzado en la regulación, en la parte tecnológica? ¿Qué retos estás viendo, aparte del que ya hablamos, que es el cómo educamos a nuestros clientes, a nuestros usuarios? ¿Qué otros retos estás viendo y qué otras oportunidades estás viendo, aparte de los que ya hablamos, para ir cerrando? Sí, bueno, creo que un reto importante es justo rentabilizar las empresas, porque por un lado la ley FinTech
aumentó los costos muchísimo, ¿no? De nuestra industria. Por otro lado, competimos contra empresas que puede ser bancos o puede ser algo así, que están tan bien financiadas que están ok con cobrar un peso o un dólar o no sé, 10 centavos de dólar, depende de dónde nos vean en Latinoamérica. Pero claro, como tienen 50 millones de clientes, entonces ya son negocios rentables, pero tú no puedes llegar y cobrar un peso porque no tienes 50 millones de clientes. Entonces creo que rentabilizar el modelo es bien interesante. La bandera que tenemos y la ventaja que tenemos es que no tenemos 300,000 empleados, 800,000 sucursales. Entonces, por un lado, o sea, por un lado no tenemos la cantidad de clientes que tienen otros, pero por otro lado tenemos unos costos súper interesantes. Creo que el primer reto es ese, comenzar a rentabilizar las empresas, porque si una quiebra o varias quiebran, entonces los clientes van a empezar a darles miedo y van a decir, no, pues no vayas a Play Business. No, Play Business está muy bien. No, pues yo tuve una mala experiencia en otra y sí me regresaron mi dinero, ¿no? Porque al estar regulados, esas cosas están reguladas también, pero tuve una mala experiencia, mejor vete con el grandote que ya no, que no te va a pasar eso, ¿no? No te van a hablar y te van a decir que tu tarjeta fue cancelada porque la institución ya no existe o una cosa así. El siguiente gran reto es 2019-2021, vivimos una era de bonanza impresionante. Todo el mundo hizo dinero y se subió al barco mucha gente, pues con una esperanza falsa, digamos, ¿no? Y todos los traders hacían dinero, unos hacían más que otros, y todos los que hacían value investing hacían dinero, unos más que otros. Y solamente salían a la luz las historias buenas y no las malas, ¿no? En esas cenas navideñas todo el mundo hablaba de sus ganancias y nadie de sus pérdidas. El que ganaba mucho hablaba mucho y el que perdía mucho hablaba poco. Y ahora en el 2022, todo el marketing que se hizo un poco se vino abajo, ¿no? Porque te decían, pues fácil, tú le metes a la bolsa y siempre ganas dinero. Y entonces amanece el año y dices, oye, a ver, a mí me dijeron, a mí me hicieron publicidad. Invierte en Tesla, Netflix, Disney, PayPal. Zoom, Google, Apple, PayPal, etcétera. A mí nadie me hizo publicidad de invierte en la empresa de acero, de Taiwán, ¿no? Y la empresa que mejor le está yendo trae una pérdida de menos 25%, ¿no? Empecé con $1,000 o $100 y me fue bien, luego subí a 300 y me fue bien, luego subí a 500 y me fue bien, y luego puse todos mis ahorros y perdí el 25% de mi riqueza, ¿no? Entonces creo que ahora viene una época bien compleja de millones de personas decepcionadas, no porque hubo un marketing equivocado, pero porque se priorizó y me atrevería a decir que hasta Play Business lo hizo. Se priorizó la adquisición de usuarios en lugar de la correcta adquisición de usuarios. Y ahora eso es una mochilita con piedras que A todos la tenemos que retención. cargar para los próximos años. Sí, y no Exactamente. tener la educación necesaria, Sí. sin haber invertido en No, eso. ninguno tuvo la valentía de decir, haz este formulario y si no contestas lo que yo quiero, no te voy a dejar invertir, ¿no? Ninguna empresa tuvo esa valentía y quizás si alguna lo hubiera tenido, entonces no tendremos ahora el bagaje que tenemos y que creo yo que es el nuevo gran reto. La última pregunta para cerrar nuestro podcast sobre WealthTech, hoy con Joan y Fernanda, cofundadores de Play Business en México, una fintech que seguramente va a seguir trabajando. Los felicito, Joan, por lo que nos cuentan. Yo les digo una vez, increíble lo que están haciendo en México y creo que agregan mucho valor a esas personas de a pie en México que quieren acceder a un lugar confiable de poder generar riqueza, ¿no? De poder generar riqueza. La última pregunta que les haría para entender más este segmento de fintech que es WealthTech, y no sé si Fernanda o Joan lo quiere, cualquiera de los dos lo puede responder, pero es, ¿cómo influyen las emociones en las decisiones financieras? Porque esto es, Mucho no, más de lo que deberían. eh, la gente se emociona, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo cuento una anécdota que me pasa, hay gente que uno ve aplicaciones que
para invertir en un juego del Real Madrid con el Barcelona. Y entonces, una apuesta, ¿no? Una apuesta. Entonces, no, vamos a meterle $500 porque sé que el Real Madrid la ha ganado al Barcelona. ¿Qué tanto influyen las emociones, Joan o Fernanda? Yo preferiría que contestes tú. Solo quiero decir una cosa. O sea, es bien fácil. Solamente hay que comprar barato y vender caro. Es todo lo que hay que hacer. O sea, te acabo de decir un MBA en una frase, ¿no? Pues, Ahora, algo tan fácil como solamente vende barato, compra barato y vende caro, algo tan fácil se vuelve increíblemente difícil por el tema psicológico. los Porque chinos lo cuando tienen está claro, abajo ¿no? es que dices, nos vamos a ir al suelo y entonces vendes. Y cuando está arriba dices, va a seguir subiendo y me estoy perdiendo las ganancias y entonces compras. Y el 90 y tantos% de la población termina siendo exactamente lo opuesto. Sí, a ver, la verdad, parte de las emociones juega un papel enorme y sobre todo personas que piensan más en el corto plazo. Porque si te diera miedo, pero estuvieras dispuesto a decir, pues me voy a esperar y voy a dejar que pase esta bajada y así, pues bueno, la realidad es que la probabilidad de que hagas dinero en el largo plazo es muy grande, pero el humano piensa en el corto plazo y el miedo a la pérdida es muchísimo mayor que el potencial de ganancia. Entonces, sí vemos a muchísima gente que se va por las emociones, por miedo, o por lo que hacen otras personas, o por lo que salen en las noticias o cosas por el estilo, y que pierden mucho dinero. Ahora, la realidad es que si tú vas a una plataforma en la que dices, oye, a ver, todos los activos están veteados de cierta forma, están revisados, está bien que uses esa emoción para estar en una inversión en la que pues te llama más a ti o en la que te interesa más. Está bien y sobre todo si sabes que alguien atrás va a tener que tomar las decisiones difíciles o va a tener que cuando las cosas se pongan mal, pues son los que van a estar reestructurando o así. Pero típicamente las plataformas funcionan más como intermediarios que como pues esta entidad que realmente vea para que estés generando dinero. Entonces, yo diría que mientras haya más empresas, y no somos las únicas, o sea, por ejemplo, hay empresas que se enfocan bueno, que es crowdfunding inmobiliario, que hacen eso y buscan esos activos y ellos son los que se encargan de ver, o sea, que las cosas estén bien y que si las cosas están mal, responder. Entonces, y justo pues, para reducir un poquito el efecto que pueden tener las De emociones. hecho, la razón por la que la gente dice que en inmobiliario nunca pierdes dinero, Uh-huh. ¿no? Es porque el activo está hecho para tenerlo por mucho tiempo. De Nadie acuerdo. entra en pánico cuando hay una inundación afuera de su calle y vende su casa, ¿no? Nadie entra en pánico cuando pasa una manifestación o cuando hay un robo o cuando hay una cosa así. Cuando les falta dinero, un poco de dinero, nadie piensa en vender su propiedad completamente, ni pueden vender una puerta y dos ventanas, ¿no? Entonces el activo no te permite entrar en pánico, el activo no te permite salirte en cualquier momento y por lo tanto muchísima gente o la gran mayoría de gente hace dinero. De acuerdo. Pero entonces no es, el gran error es pensar, entonces con los inmuebles se hace dinero. No, con el largo plazo se hace dinero. Uh-huh. Y si piensas que con el largo plazo se hace dinero, métete a otros activos y genera mucho más dinero que con el inmobiliario. Pero trata tu activo como si fuera inmobiliario. Y no importa que sea un activo muy líquido, trátalo como si fuera inmobiliario. No entres en pánico por cualquier cosa, no vendas un pedacito por cualquier cosa. Estaciónate ahí y vas a ver que vas a hacer un chorro de dinero. Y ahí voy a meter la pata, Fernanda me corregirá, pero ahí entran ya los conceptos de interés compuesto en el largo plazo para la creación de riqueza y es lo que entienden muy bien los bancos y otros, digamos, vehículos financieros o actores financieros en el mercado. La última pregunta que no tiene que ver, Joan y Fernanda, que con nada de tecnología ni fintech, porque siempre se la hacemos siempre a nuestros invitados a nuestro podcast y una vez más, Joan, gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast y a Fernanda por querer compartir esta enseñanzas del mundo fintech y me gustaría que cada uno dijera una para no alargarnos, pero Joan, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender? Y para Fernanda,
¿qué es lo más difícil de emprender como mujer? Interesante. Yo creo que para mí lo más difícil de emprender es todo lo que no sabes, que no sabes. O sea, en este cuadrante hay cosas que sabes, cosas que sabes que no sabes, cosas que no sabes que sabes, y la más peligrosa, las cosas que no sabes que no sabes. El primer paso es volver las cosas que no sabes, volver las cosas que sabes que no sabes. Primer paso. Segundo paso, aprenderlas. Y entonces ya se vuelven cosas que sabes y ejecutarlas, ¿no? No teníamos idea de lo que iba a suceder con la ley FinTech. Y poquito a poquito fue pasando por etapas y hoy ya son cosas que sabemos. Pero claro, cuando no sabes, entonces no puedes forecastear, no sabes cuánto cuesta, no sabes cuánto tiempo va a tomar, no sabes a quién tienes que contratar, no sabes a qué consultores te tienes que acercar y entonces literalmente no puedes resolver el problema. Fernanda, ¿qué es lo más difícil de emprender como mujer? Yo te diría que siguen existiendo muchos tabús en el mundo de levantamiento de inversión en empresas que están lideradas por mujeres. A pesar de que tengas todos los datos de que las empresas en las que tienen cofundadoras o que tienen personas en posiciones de decisión tienen mejores resultados, justo no toman decisiones tan impulsivas y ni siquiera me quedo en el mundo del emprendimiento. Si te vas a ver los números de las personas, las mujeres que manejan hedge funds y fondos muy, muy grandes que manejan cantidades muy grandes de dinero y los resultados son mejores, muchas veces sigue existiendo este tabú de que si es una mujer, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal que va a querer tener balance de vida o que va a tener hijos o tal? Y lo que yo siempre digo es, pues sí, tanto hombres como mujeres tienen situaciones de vida y los emprendedores y personas que estén en un trabajo y que los vas compaginando. Entonces yo te diría que lidiar con eso ha sido un poco complicado, pero a la vez cuando hemos tenido inversionistas que ya están con nosotros y que ven el valor de tener equipos como nosotros en los que tienes diferentes perspectivas, en los que tenemos un equipo justo pues, bastante integral, lo empiezas a ver en la operación, en los resultados y a los internos pues ya empiezan a invertir más, pero lidiar con ese tabú y con todas las personas y fondos y personas de negocios que dicen, sí, yo soy pro mujer y la realidad es que no es así, yo te diría que eso ha sido lo más complicado. Me encanta ese mensaje que dejas ahí, Fernanda, y hay que seguir dándole y creo que eres una inspiración para otras mujeres que te escuchan en este podcast para que se motiven a creérsela, Sí. a ser apasionados por lo que están haciendo y al final para nosotros los emprendedores que vivimos el día a día de los retos del negocio y en este caso de levantamientos de capital, pues es básicamente creérsela, ir por su visión, por su pasión, por su propósito y lograrlo. Joan, gracias por hoy acompañarnos a nuestro podcast en Triad Audio Experience. Fernanda, es un placer escucharlos hoy aquí. Estoy seguro que tendremos muchos comentarios en Spotify, en Apple, en YouTube, en nuestras plataformas. Y bienvenidos a Colombia. Cuando quieran venir a Colombia, son bienvenidos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A toda tu audiencia le decimos que no puedes invertir en Play Business hoy si no eres mexicano, pero no es un tema de regulación, es un tema de operación. Entonces, si quieren, abran una cuenta porque dentro de no mucho, espero, vamos a poder recibir inversionistas de cualquier parte de Latinoamérica y lo sabrán si tienen una cuenta en nosotros. Y la otra cosa que quisiera recordarles es la diferencia que tenemos sobre otras plataformas. Creo que todas son buenas, o bueno, muchas son buenas, y creo que todas ofrecen cosas diferentes. No existe un producto financiero mejor que otro, más bien existen productos financieros diferentes, inversionistas diferentes y matrimonios inversionista-producto financiero bien interesantes. No te recomendaría lo mismo a ti, a alguien como tú, que a alguien que tiene 80 años, que a alguien que maneja un taxi, que a alguien que tiene una maestría de bla, bla, bla en no sé dónde, ¿no? Y en Play Business lo que hacemos son inversiones de flujos. Entonces tú inviertes en una pyme, básicamente, o en un fondo, puede ser inmobiliario o de alguna otra cosa, y recibes
dinero trimestralmente, como si fuera una renta. Es el equivalente a una renta, pero de una pyme. Y entonces no se llama renta, se llama regalía. Entonces, si invertiste en ladrillos con nosotros, recibes una renta. Si invertiste en pymes, recibes una regalía y la recibes trimestralmente. Y lo que queremos es que la gente viva de sus inversiones, que no es ni mejor ni peor, pero es diferente de otras inversiones que, como dijo Fer, la compras, suben, caen, bajan, y un día la vendes, ¿no? Sí. Y cuando la vendes, ganaste o perdiste dinero. Con nosotros la tienes siempre y recibes regalías o rentas todos los trimestres. Sí, y lo último que yo diría a tu audiencia es, no piensen que para generar riqueza necesitas tener mucho dinero, necesitas invertir una vez una cantidad grande. Es un tema de constancia, de estar invirtiendo constantemente, de reinvirtiendo, porque justo ahí es donde entra este concepto de interés compuesto, que muchas veces no visualizamos lo poderoso que puede ser y lo que te puede generar esa constancia y ir tomando esa decisión día a día. Nosotros siempre decimos, a ver, quien entiende el interés compuesto lo cobra y quien no lo entiende lo paga. Entonces es bien importante entender ese efecto exponencial de estar tomando la decisión de invertir constantemente y de estar pensando en el largo plazo. Hoy con los fundadores de Play Business. Gracias por acompañarnos, Joan. Fernanda, está increíble. Yo creo que lo voy a volver a ver este podcast cuando lo lancemos porque muchos insights, y estoy seguro que los reguladores en Colombia, en Chile, en Perú que están escuchando este podcast les va a abrir también la mente lo que está pasando en México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de FinTech. Tenemos unos temas para el cierre. Les tenemos una sorpresa desde Nubank. No les contaremos todavía, pero esperemos a que el cierre de esta temporada sea de mucho valor para los que nos escuchan. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.